Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. ¿Se puede extraditar a un mexicano? Imagina que un ciudadano mexicano comete un delito en otro país, o que alguien extranjero busca refugiarse en México porque en su nación lo persiguen políticamente. ¿Qué haría el Estado mexicano en esos casos? ¿Podría entregarlo a otro gobierno? ¿O México se convertiría en su refugio? Estas preguntas nos llevan a un artículo poco conocido, pero muy importante de nuestra Constitución, el artículo 15. Hoy vamos a explicarlo de forma clara y sencilla, para entender cómo protege a las personas y cómo limita la cooperación internacional cuando se trata de justicia y derechos humanos. El artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, en resumen, no se autorizará la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delitos que, según la ley mexicana, sean del orden político. Tampoco se autorizarán tratados que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Traducido a un lenguaje más sencillo, México no puede firmar acuerdos internacionales para entregar personas a otros países si con ello se pone en riesgo su libertad por motivos políticos o sus derechos humanos. La extradición es un procedimiento legal mediante el cual un país entrega a otro a una persona acusada o condenada por un delito. Por ejemplo, si una persona comete un crimen en Estados Unidos y huye a México, el gobierno estadounidense puede pedir su extradición, pero México no está obligado a entregarlo automáticamente. Primero, se revisa si existe un tratado de extradición entre ambos países, si el delito no es político, y sobre todo, si no se violarán los derechos humanos de la persona solicitada. El artículo 15 pone límites muy claros para proteger la dignidad humana ante los abusos del poder o los sistemas judiciales injustos, los reos políticos y la protección mexicana. Cuando el artículo habla de reos políticos, se refiere a personas perseguidas por sus ideas, creencias o actividades políticas, no por haber cometido un delito común. Por ejemplo, un periodista que denuncia corrupción en su país, un líder social que lucha contra un régimen autoritario, un opositor que exige elecciones libres y es acusado falsamente de traición. México, desde su historia de asilo y hospitalidad, no puede extraditar a quienes son perseguidos por razones políticas. Esto refleja uno de los valores más profundos de nuestra política exterior, el principio del asilo y la protección de los derechos humanos. De hecho, México ha sido refugio de miles de personas perseguidas por regímenes autoritarios, como los republicanos españoles durante la Guerra Civil, refugiados sudamericanos durante las dictaduras del Cono Sur, y más recientemente, defensores de derechos humanos o periodistas amenazados. Todo esto es posible gracias, en parte, a la protección constitucional del artículo 15. Es importante distinguir entre delitos políticos y delitos comunes. Un delito político es aquel que atenta contra el orden político o la estructura del Estado, pero no necesariamente daña directamente a las personas. Por ejemplo, rebelión, sedición, conspiración política y delitos de opinión contra el gobierno, mientras que un delito común es aquel que afecta directamente a la sociedad o a los individuos, como robo, homicidio, secuestro, narcotráfico, fraude, etc. Por eso, si alguien comete un delito común, sí puede ser extraditado, pero si lo acusan solo por razones políticas, México no puede entregarlo. Otra parte clave del artículo 15 es que México no puede firmar tratados que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Esto significa que ningún tratado puede justificar torturas, tratos crueles o inhumanos. No se puede extraditar a alguien a un país donde exista pena de muerte, cadena perpetua inhumana o riesgo de persecución. Tampoco se puede firmar un tratado que reduzca los derechos que ya están reconocidos. Por ejemplo, si un país solicita la extradición de una persona para ser juzgada donde se aplica pena de muerte, México no puede concederla,
salvo que el otro país garantice que no se aplicará esa pena. Esto se ha visto en casos reales. Cuando México ha negado extradiciones a Estados Unidos u otros países hasta que se garantiza por escrito que no se impondrá la pena capital. Así, el artículo 15 actúa como un escudo constitucional para impedir abusos y proteger la vida y la dignidad humana. Este artículo nos deja varias enseñanzas valiosas. 1. México no se somete ciegamente a otros países. Su soberanía jurídica se mantiene firme cuando se trata de proteger los derechos humanos. 2. La justicia no puede usarse como herramienta política. No se debe confundir la persecución penal con la persecución ideológica. 1. Los derechos humanos están por encima de cualquier tratado. Ningún acuerdo internacional puede pasar por encima de la Constitución o de la dignidad humana. 2. El respeto al asilo político es un valor histórico. México ha construido una reputación de país solidario con quienes buscan refugio, y el artículo 15 es parte de esa identidad. En la práctica, cuando un país solicita la extradición de una persona, el proceso pasa por varias etapas. 1. La Secretaría de Relaciones Exteriores revisa si existe un tratado con ese país. 2. La Fiscalía General de la República analiza los delitos imputados. 3. El Poder Judicial verifica si la extradición cumple con los principios constitucionales, incluidos los del artículo 15. 4. Finalmente, el presidente de la República decide autorizar o negar la entrega. Y si la persona demuestra que su persecución tiene motivos políticos o que su vida corre peligro, México puede negar la extradición y otorgarle asilo político o refugio humanitario. Ejemplo real: un periodista extranjero acusado de espionaje en su país podría ser considerado reo político, y México podría negarse a entregarlo, respetando el artículo 15. El artículo 15 es una muestra del equilibrio entre justicia, soberanía y derechos humanos. Nos recuerda que México no solo busca castigar delitos, sino también proteger la dignidad de las personas, incluso de quienes son acusadas. En un mundo donde la cooperación internacional puede ser usada para reprimir la libertad, este artículo representa una línea moral y jurídica muy clara. En México, la justicia no puede ser instrumento de venganza, ni los tratados excusa para violar derechos humanos. El artículo 15 puede parecer pequeño, pero encierra una gran lección. El verdadero poder del derecho no está en castigar, sino en proteger. Y mientras exista esta garantía, México seguirá siendo un país de puertas abiertas, pero con principios firmes. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube y Facebook.